Seguimos abriendo la conversación aquí en Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Antes de ir al corte me quedé con Gilberto Encinas en esta reflexión en la cual el gobierno del presidente López Obrador mantiene como una postura general, no intervenir con la fuerza del Estado, dejando, si se puede calificar de esa manera, que los grupos sociales tengan la libertad de expresarse. Yo ni siquiera en este caso voy a caer en cuentas si las demandas de la CENTE son o no legales, si las demandas de la CENTE en cuanto a lo que les debe el gobierno de Michoacán son discutibles. Evidentemente, toda cantidad es discutible, de los 1,000 que ya le dieron a los 5,000 que exigen. Mi preocupación personal, y eso es lo que te expreso, es que el gobierno de México, independientemente de su filiación ideológica, de eventuales alianzas electorales que no ideológicas ni de gobierno, debe dejar atrás, y ya lo comentábamos, estos fantasmas del pasado en los cuales poner orden no quiere decir reprimir, porque la afectación que tienes en cambio es demasiado grande, es multimillonaria, paraliza la mitad de un país durante 17 días, pero peor aún, dejas el antecedente de que cualquiera lo puede hacer. Y tú decías, bueno, ¿en qué momento? Sí, entiendo que es difícil, pero creo que como parte de la transformación que esperamos todos de este país, tendríamos que tener un nuevo acuerdo social en ese sentido y que le quede claro a cualquier ciudadano de este país que no puede secuestrar regiones, ciudades. Yo diría, perdón, nada más que le avisaran al CENTE que no es aliado político, que fue aliado electoral. Pues el presidente ya se los dijo, ¿eh? Pues ojalá lo atiendan. Sí, y se los dijo muy claramente. Y lo decíamos. Esta no es mi izquierda. Y que alguien le avise al gabinete que hay problemas también. O sea, bueno, el tema del gabinete será tema de otra conversación posterior, porque sí, también lo merece. No, pero es un hecho que el presidente está actuando conforme le están llegando los temas. Yo sí creo y confío en que haya una planeación. Al menos cuando uno revisa la agenda diaria, pues no se habla de otra cosa que no sea del presidente. No recuerdo hace cuántos años no ocurría esto, si no es que es la primera vez que ocurre. Pero definitivamente hay un tramo que le hace falta recorrer al mismo presidente y al mismo país, en donde él necesita más elementos para poder gobernar. Si recordamos, y el inmediato, digamos que con lo que podríamos comparar es el sexenio anterior, con Peña Nieto, las reformas estructurales. Peña Nieto se escudaba siempre en sus reformas estructurales, se las dieron, y las reformas, y después de eso no hubo forma de él escudarse porque los resultados no eran tan tangibles o nunca lo fueron. Yo creo que ese bono de tiempo el presidente López Obrador aún no tiene. Es necesario que se cristalicen diversas situaciones que él ha solicitado. La Guardia Nacional definitivamente es necesaria, y no lo dicen los políticos, no lo decimos los analistas, no lo dicen solamente los legisladores, los mismos gobernadores lo están pidiendo. ¿Por qué? Porque no tienen una policía confiable para poder acatar digamos que órdenes de tipo pues complejas, que puedan ir en contra de los intereses, por ejemplo, en este caso de la CENTE. Definitivamente no lo haría la policía, lo haría el ejército. Yo también comparto esa parte, pero por eso es necesaria la Guardia, y la Guardia necesita otros elementos y el presidente para poder darle gobernabilidad a un país. Pero tendrías que estar sin guardia, tampoco hubieras mandado a levantar a los de la Exacto, CENTE. y tenías que estar de acuerdo conmigo en que los instrumentos de negociación política no actuaron por parte del gobierno federal. No, pero lo es decir, Secretaría de Gobernación no intervino, Secretaría de Educación Pública, ¿dónde estaba el secretario? Metido en el asunto. Nadie se le vio. Hay que tener en cuenta que el ejercicio de la fuerza de últimos recursos tiene que haber una disuasión y tiene que haber antes una negociación. No apareció. Pero aquí, Gilberto, y te señalo algo, precisamente en esos mecanismos que tú señalas, hasta ahorita el presidente ha sido el gran pararrayos de todos los problemas. Sí. Con toda la legitimidad y con todo el respaldo social. Pero el problema es que estamos cayendo en un personalismo y no hemos institucionalizado estos cambios, que tendría que transitar hacia esa parte. Eso no va a cambiar. O sea, yo más bien, yo lo que veo es, lamentablemente, un gobernador ausente, sin caer en la defensa a ultranza. Sí, exactamente. O sea, yo veo al encargado del Ejecutivo Estatal, que realmente fue el que hizo el problema. O sea, él hizo las plazas, de alguna forma no planeó. Él comprometió el presupuesto. El presupuesto se lo gasta en alguna otra cosa, no lo culpamos por eso, sabemos cómo es el ejercicio del poder y del Ejecutivo, pero a la hora de dar la cara, sale de viaje, le
le avisa el presidente A lo que mejor va a con mandar cierta intención. Tal vez, seguramente. Le avisa el presidente que le van a mandar los recursos y su contestación es: ese recurso está destinado para otras cosas. Eso es buscar confrontación. A menos que tengamos otra definición de Pero a ver, la palabra, insisto, ¿no? estamos hablando de a lo mejor una cierta perversidad entre hago, no hago, te aviento a ti la pelotita, me voy de viaje. De acuerdo. En el ejercicio práctico de la política, cada quien tiene su estrategia. El problema es que, a pesar de que tenemos un ordenamiento jurídico claro al respecto, mediante el cual lo que hizo la CENTE es un delito, en este país en el que se dijo que nada por encima de la ley y nadie por encima de la ley, los señores de la CENTE tuvieron una patente de corso, y quiero aclarar, nada tiene que ver con la alianza electoral, ¿eh? Eso fue un tema de campaña. Hoy la CENTE tiene 40 diputados federales. Ahí yo sí estoy de acuerdo con el presidente que esto no tiene que ver con una alianza, simple y sencillamente es aplicar el orden. a mí me La encanta semana pasada estábamos hablando, perdón, de otro caso en el que no se aplicó la ley y el orden y 118 personas se murieron quemadas, ¿no? Porque no tuvo la autoridad el ejército. Bueno, ahí yo creo que independientemente de los Hay otros protocolos era un factores, tema de volumen, 25 contra 800 Sí, pero- era complicado. Pero tampoco les mandaron refuerzos. No, Y tampoco hubo hubo tiempo. refuerzos. Y hubo tiempo, ¿no? De hecho, no había- Es decir, no hay protocolos de actuación todavía para desactivar estas situaciones políticas y está alguien pagando, ¿no? Porque le tenemos mucho miedo a la palabra represión. Y insisto, lo que decía en el bloque anterior, conceptualmente tenemos que cambiar de idea. Y si hay alguien, como muy bien señalaban ustedes dos, que tiene esas posibilidades hoy por hoy, es el licenciado López Obrador. Nadie más que él. En décadas. nadie más Legitimidad, que- por supuesto. ¿no? apoyo, Hay etcétera. yo creo que es muy, muy sintomático esto que mencionabas, Guillermo. Esta no es mi izquierda. Bueno, no es mi izquierda, pero tampoco voy a ser un represor como los antiguos gobiernos de izquierda. Pero es un problema conceptual, porque no es represión. Es un problema conceptual, es un problema de procuración de justicia, Pero ahí como tú hay- señalabas hace rato. Algo que dice Rafa, hay dos problemas ahí que lo ha tratado la teoría política. Uno, el ejercicio de la fuerza, y lo reitero, es el último recurso, y cuando se ejerce se desgasta y se deslegitima el poder. Y tiene un costo muy alto para los políticos, pero también es... ¿Tú de veras crees, en términos de opinión, que tú eres el experto, que si esto se hubiera ordenado, no reprimido, y se hubiera Ordenado, retirado sí. a los maestros de las vías férreas, alguien en este país hubiera estado en desacuerdo? La pregunta A ver, es- te lo pongo así, del 80% el No. presidente hubiera subido al 110% de pero yo popularidad. se creo que la identificó cultura alguien. política... La CENTE. Espérame, Bueno, comenzaba 99.9. a haber paros Pero y la comenzaba a espiral- haber tomas de carreteras y de vías en solidaridad en otros estados. Acuérdense. Es ¿no? el efecto de demanda, o sea, y va a empezar una espiral. Esa es la cuestión. Ese es el punto. Y mira, ahora Ya está estamos... pasando en Oaxaca. Sí, está pasando en Oaxaca, va a empezar en Guerrero y va a Y empezar en Chiapas, otras. seguramente. Pero Entonces, yo esperen, creo estaba pasando en solidaridad con el movimiento Michoacán. Ya desactivado por las vías de la negociación, quién sabe si vuelva a pasar. Es decir, estas alianzas van y vienen. Pero Pero ¿cuál es el entonces el costo? Estado de Derecho se negocia. No, ese es el gran punto que, como muy bien señalaba, se puede hoy por hoy redefinir. Pero el Estado de Derecho no es monolítico. No, o sea, claro que no, no. es da pautas de negociación. Y mira, ya parece que estoy defendiendo la cuarta transformación, pero no. De eso se encarga. No, de eso nada se más. encarga Eso Gilberto. es Gilberto, yo no, pero así que... De eso se Es encarga justamente Gilberto. lo que comentaba yo hace un rato. O sea, hay gente que no entiende que esto está cambiando. Y al final de cuentas, con el PRI, con el PAN y en esta ocasión con Morena, las organizaciones sindicales, en el caso muy específico de la CENTE, pues no ha cambiado su forma de operar. Ni la va a cambiar. Ni la va a cambiar. Porque el modus operandi de la gente es el chantaje. Y ese es un gran reto para Y este se gobierno. acostumbraron Pero no- durante mucho tiempo a la impunidad. Pero no, Guillermo, hay algo que sí es importante. No habían tomado vías férreas ni habían ahogado y estrangulado la actividad comercial de este país. No, Nunca. Habían ahogado Oaxaca. Oaxaca. Regiones La ciudad de del Oaxaca. estado. Con un la costo ciudad- altísimo, pero Sí, que no se meses. puede comparar. Pero que no se había no se extendido. puede comparar en términos de dinero con lo que pasó estos 17 días. ¿Cuál fue el costo cuando Cedillo intervino en el caso del APO en Oaxaca? El costo político no fue tan alto como se pensaba, porque había un desgaste y había una necesidad, y era el último recurso que estaba en ese momento. Que hubo excesos que se ¿Cuántos días castigaron y pasaron? demás, Meses, ¿no? pero era necesaria la intervención El del desalojo Estado. de la UNAM también en tiempos de Cedillo. El desalojo de la UNAM. Entonces, yo creo que esta parte
parte del recurso de la fuerza es el último. Antes hay varios mecanismos y cuando se usa la fuerza pública, cuando se usa este ejercicio del Estado, es el último recurso, porque en ese momento se vuelve poco eficaz. Tiene que ser disuasivo, no efectivo. Estoy de acuerdo contigo y por eso ese último recurso, a los que no están entendiendo la parte en la que el presidente es un presidente social, el tema del dinero no me va aquí a medio matar. Mi buen Pepe, pero el tema del dinero pasa a segundo término, al menos en la idiosincrasia y en la forma de operar de este gobierno. Entonces, sí pueden haber muchos intereses económicos tocados, ¿no? Pero el tema social es el que le mueve a Sí, este momento. pero Yo sé que te va a hablando de chocar. momentos, porque tú insistías mucho en los momentos. Pero le va a chocar lo que le voy a decir. En Venezuela hicieron lo mismo y ve cómo están los pobres venezolanos. No, pero sí. En términos de momentos. Así empezaron. Si tú empiezas tu gobierno, te sale una crisis como estas, no planeada, no es tu culpa, estableces el orden de inicio, retiras a la gente de las vías y los próximos 5 años, 10 meses que te quedan de gobernar, nadie lo va a volver a intentar porque saben que sí los vas a frenar, Yo creo no que no. reprimir. Bueno, es la vieja recupero las historia dos. de ya me calaron, ¿no? Lo que decía el presidente alemán. Dicen que Pero- todos los presidentes de la pero ya- República, Pero independientemente fíjese que de ideología, seguimos cuando jugando llegan la al poder historia. tienen que dar un golpe de autoridad. Claro, pero es que ya Pero la no con la época gente, es muy no a la otra. gente. Sí, sí. Yo no veo al presidente López Obrador dando un golpe de autoridad a la gente. A ver, pero colocas en un simbolismo, jugamos a los simbolismos con López Obrador. golpe de ¿Te autoridad colocas fue en otro, los Díaz fue el Ordaz aeropuerto. o te colocas en Álvaro Obregón? ¿En reprimes o avientas cañonazos? Institucionales si quieres, pero son cañonazos. Pues ¿sabes qué me gustaría? Que se coloque en López Obrador, porque finalmente hoy tiene la legitimidad y la aceptación social Yo preguntaría- más importante de gran parte de la Yo historia de nuestro preguntaría, país. le encanta al presidente la parte de la historia. Yo preguntaría, ¿cuál ha sido el presidente más institucional de este país? Ruiz Cortines. En su historia. Con diferencia, don Adolfo. Don Adolfo, y yo ahí coincido. Además, Entonces, Que además es una figura muy de bueno, referencia para tenemos que López concluir Obrador. este bloque. Gilberto, tu última reflexión. Hay que esperar. El presidente tiene un proyecto, lo está llevando a la perfección, al menos en su mente. Esperemos que así se aterrice en las realidades del país. ¿Sabes por qué te voy a dar el privilegio de la duda? Porque cuando dices hay que esperar y apenas llevamos 2 meses de gobierno, no es nada. Mucho más. Lo que pasa es que parecería que ya vamos a la Parece un mitad del sexenio. sexenio. Gilberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gilberto Por la invitación. Encinas, como usted se imaginará, tiene mucho trabajo en el Senado, por eso yo le agradezco. Bueno, hoy es sábado, se dio una escapadita que nos haya acompañado. Agradecerte tu presencia aquí en Diálogo Abierto. Muchas gracias, Guillermo, en la mesa y a todos los. Y mucha suerte en el Senado. Gracias. Yo continúo con Rafael Estrada, con José Centeno y con Felipe Gaitán. Ahora hablaremos con Estefan Enaro de lo que está pasando en Venezuela. Vamos a un corte. Esto es Diálogo Abierto en Grupo Fórmula.